El tema para hoy: no descuidemos la salvación. Y vamos a estudiar el capítulo 2 de Hebreos. ¿Cómo comienza el verso 1? Por tanto. Esto está diciendo que para entender lo que a continuación vamos a leer, debemos recordar lo que ya leímos anteriormente. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que anteriormente leímos? ¿Qué fue lo que oímos? Número 1, que Dios ha hablado por el Hijo. Eso es lo más importante. Dios ha hablado a través del Hijo. Ciertamente los padres escucharon la palabra de Dios a través de los profetas. Dios habló a través de Moisés. Dios habló a través de los salmos. Pero ahora, en el tiempo del Mesías, en el momento en el que Cristo está allí en la comunidad con sus apóstoles, con sus discípulos, y que va de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, ahora todos deben prestar atención al Evangelio, a Cristo mismo, pues ahí Dios está hablando. Entonces, lo que no debemos descuidar, lo que debemos atender con total esmero, para que estemos firmes en la fe, en la salvación, es precisamente el hecho de que Dios ha hablado por el Hijo. Y ahora, en este tiempo, en este momento, nosotros tenemos que prestarle atención al Evangelio, a la palabra revelada. De ninguna manera, hermanos, podemos descuidar lo que la Biblia dice. Por nada debemos cambiar el mensaje que hay en la Biblia. Por nada nosotros debemos prestar atención a otro mensaje, a otra palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, está con nosotros, y esta palabra que tenemos revelada nos enseña a vivir la presencia de Cristo, nos orienta a través del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, en el ejercicio de nuestra fe, en absolutamente todo. La palabra de Dios es nuestra guía para vivir conforme al Evangelio, conforme a Cristo. Nada puede suplir la palabra del Evangelio. La palabra es suficiente. El mensaje del Evangelio es suficiente. Y entonces, por eso, Dios está diciendo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y como decía, el por tanto se está refiriendo a lo que antes se ha mencionado. Y se ha dicho que Dios habló a través del Hijo. Y se ha dicho que el Hijo es Dios, Cristo es Dios, es superior a los ángeles. Los ángeles son siervos de Cristo en el proceso o en el ámbito de la salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que atender con total diligencia. Si alguien no está cimentado por la fe en Cristo, se desliza, cae, no permanece. El versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, viene una pregunta en el verso 3.
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vean cómo Dios ejecuta su plan revelador. En el capítulo 1 se dice que los profetas hablaron. Y Dios habló luego a través de Cristo. Y la palabra de Cristo que fue anunciada también por los ángeles. Acá dice que los ángeles hablaron. Y es que la palabra ángel significa mensajero. Los ángeles hablaron. Y no todos obedecieron. Los que no obedecieron recibieron su retribución, su castigo. Y podemos ver a la luz de la Biblia el juicio de Dios que fue ejecutado en aquellos que no recibieron la palabra, que despreciaron la palabra. Entonces, si la palabra nos ha llegado a través de Cristo, y esta palabra que fue anunciada por Cristo también nos fue confirmada por los que la oyeron. En el plan de Dios estuvo siempre que los discípulos, que los apóstoles fueran llamados por Jesús para conservar la palabra que Jesús dictó, lo que Él enseñó, pero también para registrar los hechos, las obras de Cristo. También para que se nos hablase hoy sobre la persona del Hijo. Y ahí nosotros tenemos el mensaje que es suficiente para que nosotros podamos, hermanos, tener vida eterna. Hebreos entonces nos está diciendo que no debemos descuidar este mensaje, sino que con total diligencia debemos nosotros recibir este mensaje. Si recibimos este mensaje, tenemos una bendición especial. Ahora hablaremos de esta bendición especial y en el lenguaje de Hebreos es la salvación, una salvación grande. El que desprecia el mensaje no recibe la salvación. Acá no se está diciendo que alguien puede perder la salvación, como muchos han tomado esta parte de la Biblia como fundamento para decir que la salvación se puede perder si nos descuidamos, deslizamos. Y vamos a retomar esto un poquito más adelante, porque yo quiero recordarle lo que dice Juan capítulo 20, en el verso 30 y verso 31, para que usted vea el papel de los apóstoles, pero también el papel de los escritores sagrados del Nuevo Testamento. E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos tienen dos propósitos principales. Número uno, revelarlo a Él como el Cristo. Las obras que Él hace, nadie más las hace. Son obras exclusivas del Cristo. Entonces, estas obras que a la vez forman parte de la voluntad del Padre, el Padre está diciéndole al Hijo qué es lo que tiene que hacer, porque el Padre está revelando al Hijo y el Padre se revela a través del Hijo. Esto muestra entonces la revelación de Cristo como el Mesías prometido. Pero además esto también
Es la manifestación del propósito que Dios tiene para con la humanidad. El propósito de Dios al revelar a Cristo es la salvación, es la liberación, es la vida eterna. Pues vea lo que sigue diciendo la palabra de Dios, las cuales no están escritas en este libro, refiriéndose a esas otras señales, a esas otras obras que Jesús hizo, pero que no están registradas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, hay armonía entre lo que dice Hebreos y lo que Juan también nos enseña. Porque Hebreos está diciendo en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El versículo 3, recordamos esta palabra, en la última parte, en la mitad del versículo, las cuales, habiendo sido anunciadas primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. La palabra anunciada, la palabra revelada, la palabra encarnada, el poder de la palabra. Cuando en la Biblia encontramos la palabra, no solamente se trata de lo que uno escucha, sino también de la experiencia. Se trata de lo que puede suceder en una persona por esa palabra. Les doy un ejemplo. Jesús dio discursos y las personas se sorprendían por ese discurso. Las personas recibían la salvación por ese discurso. Las personas creían por ese discurso. Pero en otro momento había un milagro. Y la experiencia de una persona ante la palabra de Jesús, porque siempre el milagro fue después de una palabra. Entonces ahí vemos la palabra en la experiencia de una persona, y también esa experiencia sirvió para que otros creyeran. Pero también de manera precisa se puede ver la palabra de Jesús diciendo algo para que suceda algo. Como cuando el centurión le dijo a Jesús que no era necesario que fuera a su casa, que entrara a su techo, que diera la palabra. Y ahí está la palabra. Entonces el evangelio, oído, experimentado, pero también la palabra en poder. Y eso fue registrado, fue guardado por los apóstoles, por las personas cercanas a los apóstoles. Y hoy tenemos nosotros acá lo que los apóstoles conservaron, guardaron, y lo que las personas cercanas a los apóstoles también conservaron. Este es el mensaje del evangelio que hoy tenemos. Esto es suficiente para conocer a Cristo, para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre, porque Jesús es el nombre y el título es Cristo. Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido, Él es el profeta, Él es el rey, Él es el sacerdote. Esto debe ser claro en nosotros. Si es claro en nosotros y lo creemos, sucede algo milagroso. Tenemos vida. Somos salvos. Entonces podemos comprender lo que dice el versículo 3 de Hebreos, a manera de pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
¿Saben, hermanos, cómo uno puede descuidar la salvación? Hay dos cosas al respecto. Despreciar el Evangelio y nunca creer en el Evangelio precisamente porque se desprecia el Evangelio. Ahí hay un descuido. No se recibe el Evangelio, entonces no se obtiene la salvación. Pero también hay un descuido que no nos hace perder la salvación, pero que de todas maneras nos afecta. Y es cuando nosotros hemos creído, pero no maduramos, no crecemos y escuchamos otro tipo de evangelio, entre comillas, porque ni debiéramos llamarle evangelio. Escuchamos otra enseñanza y entonces ya no atendemos la palabra, el mensaje, el evangelio en el que hemos creído, sino que estamos escuchando otra doctrina, otra enseñanza. Y aunque no perdemos la salvación, sí podemos perder el gozo de la salvación o nunca incluso haber disfrutado el gozo de la salvación. Y en esta vida ciertamente hay juicio, hay castigo, porque una persona que es creyente, pero está tomando otra palabra como verdad y no es la verdad, esta persona no puede dar frutos que agraden a Dios. Esta persona va a sufrir las consecuencias por vivir de esa manera. Entonces, debemos tener mucho cuidado en estos dos aspectos. Si nosotros estamos en una religión, si nosotros pertenecemos a un grupo llamado cristiano, pero ahí no se predica el evangelio, si usted permanece ahí, no va a ser salvo, no va a ser salva, porque usted nunca tendrá en verdad el conocimiento del evangelio y nunca tendrá un encuentro con Cristo. Y no se va a salvar. La religión, en la mayoría de los casos, es instrumento de Satanás para engañar a las personas. Y una persona puede sentirse muy bien, pero es como un analgésico. Hasta la enfermedad más terrible puede ser controlada. Hasta el cuerpo en la peor condición puede recibir un analgésico. Y entonces uno se siente mejor. Pero el problema ahí sigue. El mal ahí sigue. Y eso está sucediendo en la vida de muchas personas. Solamente reciben calmantes, palabras bonitas, palabras llamativas. Emocionalmente las personas son conmovidas, pero en su condición espiritual, el pecado original ahí continúa. El mal real ahí permanece, porque solo Cristo salva. Solo a través de Cristo hay perdón. Solo a través de Cristo uno es libre de la culpa y por lo mismo de la condenación. Solo Cristo, solo Él. Y lo otro, hermanos, es también el hecho de ser cristianos, pero no tener conocimiento de la verdad. Mire, uno que es pastor se da cuenta de esto porque hasta uno mismo sufre situaciones muy terribles. Equivocaciones, errores, fracasos, por descuidos. Pero eso no quiere decir que perdimos la salvación, no. Somos salvos. Pero sí podemos pasar por momentos muy feos, muy duros en la vida, de fe, en la comunión con Dios. Pero también por eso nos encontramos con muchos cristianos que con una sola palabra que usted le diga, aunque no sea mala, aunque sea una corrección, sea una orientación, un llamado al orden, se enojan y abandonan el ministerio, dejan los cargos, se van de la iglesia y hacen berrinches. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que lleva muchos años en la iglesia,
Ya no quiere seguir en su ministerio. Se enojó, ya no sigue lavando los baños. Ya no sigue recibiendo a las personas. Ya no sigue cantando, ya no sigue predicando. Ya no sigue colaborando en la congregación, se molestó. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que esta persona es cristiana? ¿Cómo es que esta persona es hija de Dios, hijo de Dios? Pero es que no están siendo diligentes en la palabra, no crecen. Son como niños fluctuantes, llevados por doquier. Son como las olas del mar. No hay estabilidad en ellos. ¿Por qué? Porque no crecen con el Evangelio. No están arraigados en el Evangelio. Y es necesario que esto lo tomemos muy en serio. Así que el versículo 3 dice, si descuidamos una salvación tan grande, o sea, ¿cómo vamos a escapar? No se puede escapar. Y en este aspecto, en este sentido, son las dos cosas. El que rechaza el Evangelio y no cree, ya es condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así dice Juan, ya es condenado. El que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito de Dios. Pero también puede ser que alguien ya creyó otra vez. Alguien ya creyó, pero no está perseverando. Déjeme leerle, por favor, San Juan 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y sabe usted por qué le leo este versículo de Juan, capítulo 3, verso 18? Porque el tema de Hebreos, en el verso 1 hasta el verso 4, no es perder la salvación. No, el tema es nunca recibir la salvación por haber rechazado el Evangelio. 2, eres salvo, pero hay situaciones de juicio, hay situaciones negativas en la vida del creyente porque está descuidando el Evangelio. No crece, no madura, no da frutos. Y entonces no hay bendiciones en este sentido, aunque ahí está lo más importante. Y tal vez alguien diga, oiga pastor, pero yo me conformo con ser salvo. Lo demás no importa. Bueno, ese lenguaje no puede estar en una persona que reconoce la gracia, porque cuando reconocemos la gracia y crecemos en la gracia, somos agradecidos y servimos, hermanos. Somos agradecidos y servimos. Pero ¿cuánta gente deja de servir? Porque es inmadura, se molesta, se enoja, no acepta las cosas porque no acepta autoridad. Y una persona que no acepta autoridad tampoco acepta orientación con la palabra. ¿Cuántas personas abandonan el discipulado? ¿Cuántas personas dejan de estudiar la Biblia? ¿Cuántas personas ya no están orando? ¿Cuántas personas no están contribuyendo en la iglesia? ¿Cuántas personas ya dejaron de estar activas en la congregación por situaciones diversas? Entonces, cuidado, no sea que deslicemos. Cuidado, porque no se puede escapar de vivir así. No se puede escapar del juicio, del castigo, si no aceptamos el Evangelio o no permanecemos en el Evangelio. Mire, la pregunta termina. Una salvación tan grande. ¿Esto qué significa, hermanos? Una salvación tan grande que no es posible como una persona creyente
no aprenda a valorar lo que tiene, lo que ha recibido por gracia. No es algo pequeño, es algo grande. Entonces, una persona naturalmente debe ser impulsada por esto que posee, por esto que tiene. Pero en verdad, los incrédulos no tendrán la capacidad de ver lo grande del ofrecimiento que se les hace, rechazarán el Evangelio y entonces serán condenados por rechazar la salvación tan grande. Recuerde usted, cuando alguien le esté predicando este pasaje y esté hablando que la salvación se pierde, usted no tiene que hacerle caso porque la salvación no se pierde. ¿Cómo se va a perder algo que Dios ya nos ha dado? Si somos hijos de Dios, si tenemos al Espíritu Santo, si nuestro nombre ya está en el cielo, entonces debemos nosotros vivir la salvación todo el tiempo. Esa salvación que fue testificada por Moisés, por los profetas, por los salmos, por los ángeles, pero que nos fue anunciada y que fue consumada en la cruz por el Hijo, y que será plena cuando Cristo venga por nosotros. ¿Entendió esto? La salvación fue anunciada por Cristo, fue consumada por Cristo en la cruz, y será plena cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Él venga por su pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora los cristianos? Centrar nuestra vida en el Evangelio, vivir la vida conforme al Evangelio. Recuerde entonces, la consecuencia de no recibir el Evangelio es seguir bajo condenación, en lugar de obtener la salvación. Recuerde también esto, Cristo fue confirmado conforme a la palabra de su anuncio. Es decir, fue profetizado lo que haría como el Cristo. Permítanme, hermanos, leerles lo que dice el versículo 5 hasta el versículo 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esta es la palabra del Salmo 8. Vean cómo Hebreos está citando el Salmo 8. Y les voy a explicar por qué cita el Salmo 8. El versículo 4, 5 y 6 del Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hebreos cita el Salmo 8. Y el fundamento del Salmo 8 está en Génesis capítulo 1, verso 26, 27 y 28. Permítame leerle. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La pregunta es, ¿por qué
Dios está hablando así en la carta a los hebreos. Porque lo que a continuación Dios quiere decir es, Jesús es humano. Cristo es hombre. ¿Y qué sentido tiene saber esto? Es que lo que se dice en el verso 1 al verso 4 es sobre el Evangelio y sobre el propósito del Evangelio. Cristo para salvación. Y en el capítulo 1 se habla específicamente, Dios se reveló a través de Cristo. Pero también en el capítulo 1, principalmente del verso 5 hasta el verso 14, se dice que Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles están al servicio de Cristo en términos o en el propósito de la salvación. Pero veamos ahora, se está diciendo algo diferente, que si una persona no ha leído el capítulo 1 o no entendió el capítulo 1, se confunde en el capítulo 2 y no entiende. ¿Por qué? Porque incluso lo que la palabra va a decir es que Jesús, el Cristo, es inferior a los ángeles. Es menor que los ángeles. ¿Pero cómo es eso? ¿No que en el capítulo 1 está diciendo que es superior a los ángeles? Sí, porque lo que está diciendo la palabra de Dios es que el Cristo, nuestro Salvador, es Dios. Es perfectamente Dios, pero también es perfectamente humano. Y como Dios es superior a los ángeles, pero como humano es inferior, es un poco inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros somos un poco inferior a los ángeles. Y nuestro Salvador se encarnó para ser como uno de nosotros, pues Él es nuestro sustituto en la cruz. Él toma nuestro lugar en la cruz para librarnos de la condenación, para que creyendo en Él tengamos perdón de pecados, sea quitada la culpa y así recibamos la salvación y la vida eterna. Entonces, habiendo usted comprendido esto, déjeme de nuevo leerle el verso 5 hasta el verso 8, porque es importante que esto quede muy claro. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Fíjese, quien toma el gobierno del mundo, de la creación, es el ser humano. Ya lo leímos en Génesis. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. ¿Se dan cuenta? El hombre es un poco inferior a los ángeles. Entonces, si leemos ya a partir del versículo 9, vea lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cuál es el propósito de que Jesús el Cristo sea un poco inferior a los ángeles y sea como uno de nosotros? Por una sola cosa, para que Él pudiera morir, para que Él pudiera sangrar, para que Él sangrara, para que Él muriera. Porque la ley demandaba derramamiento de sangre para ser libres del pecado. ¿Ahora comprende la humanidad de Jesús? ¿Ahora comprende mejor el Evangelio? Cristo, Dios, superior a los ángeles. Cristo, humano, inferior a los ángeles.
Y esto, hermanos, debemos creerlo y aceptarlo. Si usted se queda solo con la divinidad de Cristo, eso no está bien. O si usted se queda solo con la humanidad de Cristo, eso no está bien. Cristo es perfecto Dios y perfecto humano, sin que se fusionaran, se mezclaran sus naturalezas. Vean, hermanos, ¿a qué condición llegó? Llegó a la condición en la que pudiera morir por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Cristo murió por mí en la cruz. Por su muerte yo tengo vida eterna, tengo salvación. Ese es el Evangelio. Murió por mis pecados. Así que puedo pedir perdón por mis pecados y recibo el perdón. Y una vez que soy perdonado, ya no soy culpable. Y entonces no tengo ningún problema con Dios. Eso nosotros lo necesitamos. Ahora, el versículo 10 va a especificar más todavía. Va a especificar más todavía sobre la razón de esta condición de Jesús, esta condición humana. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, se está diciendo que la obra de salvación es de Dios. Y entonces, lo que está haciendo Dios es pasar por la aflicción a su Hijo. Pasa a su Hijo por la aflicción para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para que nosotros podamos ser salvos. Y pasa por la aflicción a su Hijo porque lo hace nuestro sustituto. Es decir, nosotros merecíamos la condenación eterna, merecíamos el infierno, pero Cristo sufrió el castigo de Dios, la ira de Dios, la muerte por causa del pecado, y como dice el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, sufrió el peso del infierno para que hoy nosotros tengamos salvación, vida eterna, y no seamos más condenados por nuestros pecados del pasado, por nuestros pecados de hoy, ni por nuestros pecados del mañana. Es plena salvación. Entonces, si recordamos lo que hemos enseñado ya desde el verso 1 al verso 4, el que no cree en Cristo, el que rechaza el Evangelio, no recibe la salvación. Y el que recibe la salvación por recibir el Evangelio y no permanece en el Evangelio, tiene problemas, aunque no pierde la salvación. El versículo 11. Vea por qué la humanidad de Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién nos llama hermanos? Cristo. ¿Y por qué nos llama hermanos? Porque fue como uno de nosotros. Porque estuvo en la misma condición que la nuestra. Porque se hizo exactamente como nosotros, solo que Él no pecó. Y en cuanto a esto de que es nuestro hermano o somos hermanos de Él, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús está diciendo
que vendría acá para traernos el Evangelio, para traernos la palabra, para anunciar a Dios, el nombre de Dios. Y en este sentido se refiere para anunciar el propósito de Dios. Y Jesús está diciendo, yo anunciaré a mis hermanos, o sea, a nosotros, la salvación o el nombre de Dios. Y Él dice, yo mismo en la condición de ellos y con ellos te alabaré. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto, cantaron, adoraron juntos. El versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué se hizo como nosotros? Para destruir al diablo. Lo que dice Génesis 3:15. Por favor, quiero leerle lo que dice Génesis 3:15. Seguramente lo sabemos de memoria, pero quiero leerlo textualmente. Lo que conocemos como el protoevangelio. El evangelio anticipado, el evangelio anunciado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente, el diablo, causaría un dolor, haría que Jesús sangrara. Le mordería el calcañar. ¿Quién daría el golpe en la cabeza? El hijo de la mujer. Cristo se hizo hombre, se hizo carne, para librarnos a nosotros, hombres, quienes somos carne, del imperio de Satanás, del poder de Satanás. Y cuando el diablo creía que estaba derrotando a Jesús, el Cristo de la gloria le estaba dando el golpe mortal en la cabeza en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? Porque si Cristo murió por nuestros pecados, el diablo no nos puede acusar con éxito. Porque si yo pido perdón, soy perdonado por Dios. El diablo no puede alegrarse porque estoy condenado. No, pues cuando pido perdón a Dios me es quitada la culpa y ya no estoy más bajo condenación. La sentencia de Dios es en mi favor. Soy su hijo, tengo vida eterna, soy salvo. Esa es la buena noticia. Eso es el evangelio. En eso debemos creer. ¿Está usted ahora sin hacer nada, pasivo, porque tiene pecado, porque tiene problemas? Usted está diciendo, pastor, yo no puedo más. Usted está diciendo, pastor, ya no quiero más. Entonces no ha conocido el evangelio. O lo ha conocido a medias. Porque si usted tiene pecados, hoy puede pedir perdón. Y es perdonado. Y es quitada la culpa. Si usted no puede seguir más, porque tiene problemas, la salvación es más grande que sus problemas. La salvación es más grande que sus problemas. El evangelio es más poderoso que sus problemas. Entonces no puede seguir así. Usted pasivo sin hacer nada. Dios nos llama, hermanos, hoy a una vida activa. El versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Éramos esclavos del diablo y estábamos bajo maldición. Así está una persona que no cree, sujeto a Satanás y bajo maldición. Pero el que recibe el Evangelio, cree en el Evangelio, es liberado de manera inmediata. El que abraza las promesas del Evangelio vive bien en la vida, aún en medio de las pruebas. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Saben? Jesús no se hizo ángel. Si se hubiese hecho ángel y no carne, ¿sabe usted a quién hubiese redimido? A los demonios, a los seguidores del diablo que son espíritus. Pero si Él vino a la tierra y se hizo humano como nosotros, ¿a quién vino a salvar? Vino a salvarnos a nosotros, que somos seres humanos. Por eso Él se hizo humano. Por lo cual debía ser en todo, versículo 17, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Subraye ese versículo. Anote ese versículo, por favor. Hebreos 2, verso 17. Jesús se hizo humano para ser nuestro sacerdote. En el capítulo 1, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está diciendo que Él es profeta. Y acá en el versículo 17, capítulo 2, está diciendo que Él es sacerdote. Ahora entiende por qué Él es el Mesías, el ungido. Solo se unge al profeta, al sacerdote y al rey. Esto debemos tomarlo en cuenta. El sacerdote es perfecto, la ofrenda es perfecta y entonces el sacrificio es una vez y para siempre. Y por eso, solo por el sacrificio de Cristo es quitada nuestra culpa. No por el sacrificio del templo y del tabernáculo, no. No por las oraciones, hermanos, no. No por los cultos, no por el templo, no por la religión, no. Es solo por la obra de Cristo. Y de nada sirve que uno tenga tantos años de ser cristiano si ni siquiera uno tiene la seguridad de la salvación, ni de la vida eterna. Y por eso uno ni siquiera disfruta eso. Y cuando nos estamos yendo al panteón, a la tumba, entonces como que se nos cae todo y estamos ya perdidos porque se acabó todo. Sí, se acabó todo porque nuestra vida estaba solo enfocada en el mundo y no en Cristo, y no en sus promesas, no en el Evangelio, no en la vida eterna, no en la salvación. Cristo se hizo humano para ser un humano sacerdote. Y también se hizo humano para que, estando en nuestra condición, Él nos librara por su oficio como sacerdote de los pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir que Él también sufrió la debilidad, sufrió las tentaciones, nos comprende, y lo que Él hace ante Dios, lo hace siendo nuestro sustituto, siendo como uno de nosotros. Él no pecó, pero murió como si fuera un malhechor. Él no pecó como para estar bajo maldición, pero fue colgado en un madero. Y todo el que era colgado en un madero era maldito. Así que Él sufrió la maldición por nuestros pecados. Si creemos en Él, tenemos vida eterna, recibimos la salvación. Y si ya has creído en Él, con total diligencia atiende el Evangelio para que no deslices, es decir, para que no sufras caídas. Aunque no perderás la salvación, pero sufrirás caídas y por lo mismo juicio y castigo, disciplina también. Déjeme orar por usted, por favor.
Padre, gracias te damos porque hoy tú nos has hablado, nos explicas el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Y ahora yo intercedo por los que no creen. Oro, Señor, para que tu palabra llegue a los corazones de los que aún no creen y les des la gracia para ser salvos. Que reciban el Evangelio, que no desprecien la salvación tan grande, para que no sean condenados. Pero también oro, Señor, por la iglesia, por los creyentes, para que con toda diligencia se centren en el Evangelio, permanezcan en el Evangelio, disfrutando las bendiciones del Evangelio, la vida eterna, la salvación y todas las demás añadiduras. Si alguien está aquí, Señor, escuchando esta palabra y siente que no puede más por las tribulaciones, por los problemas, manifiesta, Señor, tu Evangelio en su vida, que es poder, es dinamita pura, rompe todo lo que se opone. Pero también, Señor, si alguien está sintiéndose esclavo del pecado, no puede salir de una situación pecaminosa, ayúdalo, Señor, para que entienda que hay perdón, hay restauración, hay regeneración, hay santificación también en el Evangelio. Haz de mis hermanos oyentes cristianos dinámicos, cristianos avivados, con un espíritu ferviente para amarte y para servir en el mundo. Concede que todos los oyentes disfruten a Cristo y compartan a Cristo. Tomando, Señor, la palabra de hoy, también oro por los enfermos. Sana a los enfermos. Haz un milagro en los enfermos. Oro también, Señor, por la provisión que tus hijos necesitan. Bendícelos en todo. Oro también por sus finanzas. Oro por el pan que necesitan, Señor. Pero siempre basados en esta palabra del Evangelio. Confiando en todas las promesas que has asegurado en Cristo. Oro por la familia de todos mis hermanos para que el Evangelio llegue para salvación. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.